registro lo pueden subir todos los integrantes. Si están teniendo problemas para visualizar o para... Si tienen problemas para visualizar o para escuchar, porque se puede entrecortar, me pasó esta mañana, esperemos que no, me van indicando por los mensajitos en el chat para yo retomar y volver a explicarles la parte que ustedes no entienden. Igual ustedes saben que la clase se graba automáticamente, pueden tener acceso a ella, o ustedes con sus dispositivos móviles también pueden grabar la clase, grabar el audio, porque las diapositivas están en Canvas, en la parte de que corresponde al móvil. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bueno, me esperan un momentico. Ya hay acá un ruido de fondo, voy a silenciar y ya activo el audio para comenzar. Bueno, entonces preparación y esterilización de medios de cultivo es la práctica de hoy. Los objetivos de la clase entonces son explicarles a ustedes para que apliquen el concepto de esterilización y cuál es la utilidad de esa esterilización en microbiología, cómo preparar correctamente el material que se va a someter a esterilización, aplicar algunas metodologías para esterilizar materiales y medios de cultivo, comprobar la efectividad de los procesos de esterilización, explicar el concepto de medio de cultivo en microbiología y eliminar adecuadamente los desechos biológicos. Ya ven.
Ay, chicos, disculpen, pero no me dejaba compartir, no me salía la opción de compartir pantalla y me tocó reiniciar el computador. Ya todos pueden observar, por favor me escriben en el chat. Hola, ¿están por ahí? Retomo. Ni siquiera me llegaban los mensajes. Bueno, empezamos entonces otra vez. Entonces, preparación y esterilización de medios de cultivo. Les comentaba que los objetivos es explicar el concepto de esterilización, su utilidad en el laboratorio de microbiología, preparar correctamente los materiales que se pueden esterilizar, aplicar algunas metodologías para esterilizar materiales y medios de cultivo, comprobar la efectividad de los procesos de esterilización, cuando yo sé si esta esterilización estuvo bien o no, explicar el concepto de medios de cultivo en microbiología y eliminar adecuadamente esos desechos biológicos. Entonces, un medio de cultivo está constituido por una mezcla de agua y sustancias que en un conjunto van a proporcionar todos los requerimientos nutricionales para que se puedan desarrollar los microorganismos de mi interés.
Existen medios de cultivos comerciales que son empleados para el desarrollo de los microorganismos más comunes. Sin embargo, en muchas ocasiones se requieren preparar el mismo mediante la mezcla de sus componentes. De igual manera, hay medios de cultivo que se preparan de forma, por decirlo así, artesanal, como podemos preparar un medio de papa con zanahoria, un medio de arroz, un medio de guayaba, en fin, dependiendo de lo que queramos cultivar, se pueden utilizar también medios caseros. Para el estudio de los microorganismos, entonces, es indispensable contar, entre otras cosas, con materiales que siempre tienen que estar. La microbiología, entonces en microbiología, la esterilización se va a definir como el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos, incluyendo formas de resistencia. Esas formas de resistencia son las esporas en los hongos y las endoesporas en las bacterias. Existen diferentes métodos para esterilizar, entre ellos el calor, que puede ser un calor seco o un calor húmedo. El calor seco es el que empleamos en el laboratorio, que es por medio de la autoclave. El calor seco es el de los hornos. Hay métodos de filtración por medio de filtros con membranas, que son para sustancias que no tienen una temperatura regulable, y los que crecen en el aire, por medio de radiaciones, y también por medio de gases, como el óxido de etileno, para esterilizar todo lo que es de plástico. Bueno, entonces, los medios de cultivo los podemos encontrar comercialmente en dos presentaciones: en estado sólido y en estado líquido. Generalmente, cuando preparo este medio, tengo pues que utilizar un volumen de agua estéril o agua desionizada, dependiendo de los requerimientos del fabricante. Y este tipo de medios líquidos pues ya viene con todos sus componentes, ya simplemente se filtra, se esteriliza por método de filtración con discos y membranas, y puedo hacer la siembra. Este sí toca pesar la cantidad que requiero, agregarle la cantidad de agua que requiero, luego esterilizarlo por calor húmedo, o sea, por medio del autoclave, para luego hacer mi cultivo. En el revés de estos empaques, de estos tarros que ven aquí, viene cómo se prepara y cómo voy yo a hacer los cálculos dependiendo de la cantidad que requiera. Entonces vamos a encontrar, como le indica la guía, que hay medios generales, es decir, un tipo de medio que favorece el crecimiento de cualquier cantidad de microorganismos. Sirvo este medio, luego de estar esterilizado, lo puedo exponer al ambiente y ahí me va a crecer bacterias, hongos y diferentes microorganismos que se encuentren en el ambiente. Hay medios diferenciales, que son aquellos medios que solamente van a crecer un tipo de microorganismo, y también los hay medios selectivos, que quiere decir que va a favorecer a unos organismos, a unos microorganismos más que a otros. Dependiendo del estado, entonces los tengo líquidos, lo que llamamos caldo de cultivo; sólidos, los que servimos en las cajitas de Petri; y medios semisólidos, que se sirven en frascos con tapa rosca o también en tubos de ensayo con tapa rosca. Esta composición del medio, sólido o semisólido, va a depender de la cantidad de agarosa y de agua que yo utilice, dependiendo de los porcentajes y de agua, me va a dar la consistencia. Entonces, esos medios van a traer una fuente de energía, es la base mineral, ya sea de donde toman ellos su principal nutriente, si son carbohidratos, si son almidones, dependiendo, y trae especificado toda su composición y en qué cantidades las trae. Hay algunos medios que necesitan un pH fijo para poder proporcionar y garantizar que crezca el microorganismo. No todos tienen un pH fijo, algunos se les puede regular en el laboratorio. Bueno, si yo estoy en el laboratorio y necesito preparar solamente 200 ml de un medio, ¿cómo sé yo cuánto de ese medio
sólido que tengo acá en el tarro voy a pesar para preparar. Entonces nosotros necesitamos hacer unos cálculos. El tarro me dice, para preparar 1,5 litros de agar nutritivo se utilizan 200 gramos. Entonces yo necesito preparar 200 ml. Voy a hacer una conversión por regla de 3, muy sencillo. Si para 1000 ml, que es igual a 1 litro, necesito 200, que me dice el tarro, la etiqueta, ¿cuántos gramos necesito para preparar 200? Multiplico 2 por 2, 4, agrego los 2 ceros, será 400, dividido entre 1, eso me da 4. Entonces voy a preparar 40 gramos, es lo que necesito pesar, y adicionar 200 ml de agua destilada o agua desionizada, según requiera el cultivo que voy a preparar. Entonces lo primero que hago es sacar estos cálculos para saber cuánto pesa. Luego lo primero que hago es pesar la cantidad de medio sólido que necesito. Existen estas balanzas, que son unas balanzas eléctricas. En el laboratorio pues tenemos esta mecánica convencional. Toca equilibrarla ajustando las pesitas todas en cero. Esto aquí me trae una aguja y acá una lineecita, deben de coincidir, así sé que mi balanza está equilibrada. Si tengo esta, la enciendo, luego coloco el recipiente en el que voy a pesar el medio. Generalmente usamos papel aluminio o papel craft, igual que acá, colocamos acá el papel. Luego de que coloque mi recipiente, necesito tarar, es decir, volver a equilibrar esa balanza, a dejarla en cero para que no hayan errores en el peso a la hora de hacer el montaje de la pesa. Vuelvo a tarar también mi balanza, que estas dos líneas acá coincidan. Cuando ya está tarada, equilibrada mi balanza, registro que tenga lectura, coloco mi recipiente y voy a agregar el medio hasta que me dé el peso que yo necesito. Acá estas balancitas, estas pesitas me van indicando, yo las coloco en lo que necesito, 40, y luego esto tiene que coincidir y ahí sé que tengo 40. Acá me va a registrar digitalmente 40 gramos. Luego, algunos medios necesitan ser hidratados. Se pueden hidratar con otros componentes sólidos o con agua. Generalmente esos medios que vienen ya comerciales se les adiciona directamente el agua. Como les conté, algunos necesitan regular su pH, para eso utilizo este aparatito que se llama un pHímetro. Lo lavo, lo enciendo, lo lavo, luego programo la lectura e introduzco el electrodo y él me va a marcar cuánto tiene de pH. Si necesito colocar mi medio más básico o más ácido, utilizo reactivos que tengo en el laboratorio para poder regular ese pH. Luego de que ya tenga el pH regulado, voy a clarificar el medio. Entonces, si voy a preparar un medio líquido, agrego los 200 ml que previamente tenía pues ya en la probeta, medidos mis 200 ml de agua, se la agrego al medio en un Erlenmeyer, que es el recipiente ideal para preparar estos medios. Lo llevo a temperatura para que alcance el grado de ebullición. Ya no se utilizan estos trípodes, utilizamos las planchas de calentar que les mostré en la clase pasada. Coloco mi medio ahí a una temperatura más o menos y lo pongo a ebullición. Cuando ya el medio está en estado de ebullición, ya no tiene grumo, lo voy a dejar un momento que se acondicione, es decir, que se enfríe a temperatura ambiente, para luego fraccionarlo, ya sea en tubos de ensayo o directamente en las cajas de Petri, para llevarlo luego al proceso de esterilización por el autoclave, que es calor húmedo. Entonces ya tengo mi medio fraccionado, lo tengo en mis tubos y lo llevo al autoclave, programo el autoclave, ustedes saben, a una temperatura constante, a una presión y por un tiempo determinado. Como son medios y vamos solamente a esterilizar, le damos de 20 a 30 minutos. Si fuéramos a desactivarlo, porque ya lo usamos y tenemos ahí microorganismos, le colocamos de 40 a 1 hora el tiempo de esterilización. Bueno,
Una vez ya mi medio esté estéril, bueno, se me olvidaba contarles y aquí se me olvidó también colocarle que existe una cinta, como la cinta de papel, que trae unas lineecitas negras, no sé si ustedes alguna vez las han visto en el laboratorio, esa se llama cinta de esterilizar. Yo le coloco esa cinta a mi Erlenmeyer y lo someto al proceso de esterilización en la autoclave. Luego, cuando lo saco, que ya el medio está estéril, esa cinta tiene que estar totalmente negra. Es una cinta indicadora. Eso me va a indicar que el proceso de esterilización se presentó de manera normal y no hubo ningún percance. La autoclave funciona a la perfección. Entonces, luego de que ya estén estériles esos medios, yo voy a obtener medios líquidos que los voy a trabajar en tubos de ensayo, también los conocemos como caldo de cultivo. Medios sólidos, se sirve en esta caja, se deja ahí un ratito a temperatura ambiente y él se solidifica, se es una gas. Y hay medios en tubo pico de flauta o en tubos de ensayo inclinados. Si estuviéramos en el laboratorio, ustedes tendrían que hacer siembra en los tres tipos de medios. Aquí, con un azo en punta redonda, se serviría el microorganismo para que luego miráramos el crecimiento. Aquí hiciéramos siembras también por estrías, siembras por agotamiento, dependiendo de lo que nos dijera el agua. Pero yo creo que hay el próximo laboratorio es siembra. Entonces ahí vamos a ver esos métodos de siembra. Y aquí también hacemos siembra, pero con asa en punta para poder introducir o inocular nuestro microorganismo hasta acá, hasta el fondo del tubo. Entonces, cuando hablamos de esterilización y desinfección, son dos conceptos muy similares, pero se hacen o se emplean de forma diferente. La esterilización es el proceso por el cual se van a destruir o a remover las células vivas como esporas de hongos, endoesporas de bacterias, virus y viroides mediante agentes físicos o químicos. Esos agentes físicos y químicos, el calor, gases, radiación. Y la desinfección es un proceso que destruye o inhibe, evita el crecimiento solo de los microorganismos más sensibles. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de la microbiota? Entonces podemos usar desinfectantes para arrastrar esas comunidades de microorganismos que no son propias de un sustrato. Si en el celular me crece un tipo de microorganismo y después se contamina con otro que crece, por decir, en una autoclave o en un mesón, limpio el celular con uno de esos desinfectantes y puedo arrastrar los que no son propios del ambiente de ese sustrato, de ese celular. Bueno, entonces entre los métodos de esterilización más comunes tenemos los físicos, que son calor húmedo por autoclave, calor seco por horno, filtración por medio de membranas y radiaciones por rayos UV o rayos rayos X. Los métodos químicos son los que vamos a utilizar sustancias líquidas y gases. Entonces, entre los de calor húmedo, tenemos vapor de agua con presión superiores a la atmósfera para eliminar esas formas resistentes, vapor de agua a presión atmosférica, que puede ser para esterilizar un medio de cultivo o un material limpio, pero que necesito asegurarme de que esté totalmente estéril. Espérenme un momento y pasa el señor. Bueno, entonces les decía que calor húmedo, utilizamos vapor de agua, este es el caso del autoclave. Utilizamos presiones superiores a la atmosférica cuando vamos a desactivar por lo menos un medio de cultivo en el que ya hay crecimiento bacteriano, ya voy a eliminar ese cultivo. Entonces lo
programo mi autoclave a presiones más altas que la atmosférica. Y vapor de agua a presiones atmosféricas. Les decía que si tengo un material de vidrio limpio, pero necesito asegurarme de que esté estéril, gradúo mi autoclave a presiones atmosféricas normales, a un tiempo y a una temperatura estándar. Entonces, ¿qué materiales puedo esterilizar yo por vapor de agua con el autoclave, que viene también en diferentes presentaciones? Estas son más industriales. Entonces tenemos una en el laboratorio que parece una ollita a presión, más pequeña, pues le caben menos material. Estas son para volúmenes más grandes. Puedo esterilizar medios de cultivo, cajas de Petri contaminadas, soluciones acuosas, medios de cultivos normales y material textil. Tengo que tener unas precauciones, ya que el vapor del agua saturado tiene acción únicamente por contacto. Entonces tengo que asegurarme que todos los materiales que sumerja en la autoclave estén tapaditos por esa agua, para que puedan penetrar a los objetos que voy a esterilizar. Bueno, ya pasó el señor vendedor. Entonces, esto trae, nos indica por dentro, si yo abro esta autoclave, una marquita donde me indica hasta dónde debe de llevar el agua, cuántos litros de agua, dependiendo de la capacidad, necesita esta autoclave, y tengo que asegurarme que todos los elementos que yo introduzca aquí estén tapados por ese volumen de agua. El calor seco, que son los hornos o estufas de esterilización, es uno de los métodos por el que se esterilizan más que todos los materiales de vidrio limpios. El flameado, que consiste en flamear a una llama, a cualquier objeto, y calor al rojo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, la esterilización en seco por hornos o estufas de esterilización es una combinación de temperaturas y tiempo. Es este que vemos acá, este es el horno. Tiene unas parrillitas donde voy a disponer mi material, que es un material de vidrio limpio. Algunas personas, por lo menos nosotros en el laboratorio, envolvemos esos materiales en papel craft y luego los sumergimos acá. Entonces lo programo a una temperatura y hay unas horas constantes, dependiendo de qué cantidad de material tenga y qué tan estéril lo necesite. Y es un recipiente rectangular de doble pared. Cuando dicen doble pared, porque trae esta puertecita de vidrio antes de la puerta que se sella, completamente hermético una vez que lo cierras, entre las cuales puede haber aire, un aire estático u otro material aislante como una lana de vidrio. Cuando yo termino de esterilizar esos materiales, por ese aire estático que hay aquí, el papel, cuando lo saco, el papel con el que envuelvo los materiales siempre está húmedo. Entonces también le puedo colocar la cinta indicadora, y esa cinta, por ese calor, esa presión, toma un color negro y ya me indica pues que el proceso de esterilización fue exitoso. Trae un termómetro para poder regular esa temperatura. ¿Qué materiales puedo esterilizar en calor seco por horno? Puedo esterilizar cajas de Petri, pinzas, materiales de porcelana, material de vidrio, siempre y cuando sean resistentes al calor. ¿Cómo funciona? Bueno, la acción letal es un resultado del calor conducido por el material que toma contacto con los microorganismos. Entonces, microorganismos que no resistan a altas temperaturas, por aquí son fácilmente eliminados. El método físico de flameado también es calor seco. Consiste en sumergir en alcohol anteriormente el material a esterilizar, como puntas de bisturí, varillas de vidrio, espátulas de vidrio, cucharas, etc. Y luego pasarlas por la llama del mechero. Generalmente en el laboratorio de microbiología utilizamos este tipo de esterilización por flameado en los
portaobjetos. Agarramos nuestro portaobjetos con una pinza, la introducimos en un beaker que tiene alcohol y luego la flameamos y así nos aseguramos de quitarle la grasita o cualquier microorganismo que haya recogido en el ambiente. Y garantizo que mi lámina de portaobjetos va a estar totalmente el calor físico, el método el método físico de calor al rojo consiste en flamear o de llevar a la llama del mechero objetos metálicos, como vemos aquí. Esta es una asa bacteriológica. Ustedes saben que esto es como un alambrito. Entonces lo que voy a hacer es disponerla en la mecha del mechero hasta que tome todo un color rojito. Cuando ya el alambre se quema y está todo rojo, me está indicando que ya ahí no hay ningún microorganismo vivo porque ya alcanza una temperatura bastante alta. Entonces, esto se hace cada vez que estamos haciendo siembras, cada vez que estamos pasando de un microorganismo, de una caja de microorganismos a otra, tenemos que flamear nuestra asa para asegurarnos que esté totalmente estéril. Una vez que ya tomo mis microorganismos con el asa, la siembro en otra cajita, vuelvo y la esterilizo para desactivar o eliminar los restos de microorganismos que me pueden quedar en la punta del asa. El método de filtración, que es otro método físico, se elimina microorganismos de una solución y se logra a base de pequeños tamaños de los poros del filtro y parte de la absorción de las paredes del poro debido a la carga eléctrica del mismo. Este que ven aquí es un filtro de membrana .22 micras, es decir, que ese es el tamaño del poro de ese filtro. Entonces, lo utilizo para filtrar o para esterilizar. En este caso estamos esterilizando un medio líquido que ya se compra comercialmente. Voy a hacer una siembra y para garantizar que no hayan crecido aquí otras bacterias, con una jeringa tomo una cantidad de ese medio, le coloco este filtro en la punta de la jeringa y paso mi medio por medio de filtración. Si ahí creció otro tipo de bacterias, van a quedar atrapadas en la membrana porque solo permite el paso de partículas menores a 0.22 micras. O sea que los virus y algunos micoplasmas pueden pasar por aquí, porque también tiene una carga negativa, y tiene carga negativa y positiva que van a reaccionar con las paredes de ese microorganismo. Ustedes saben que los micoplasmas no tienen pared celular, entonces pueden pasar fácilmente por este tipo de filtro, al igual que los virus, porque son muy, muy pequeñitos. Se supone que ya estos medios vienen estériles, vienen libres de cualquier contaminante, pero es un paso como de precaución que se toma en el laboratorio. Vuelvo a pasar mi medio de cultivo por un filtro para asegurarme que sí esté totalmente estéril. Estas membranitas vienen en diferentes micras, en diferentes tamaños, dependiendo de los requerimientos de cada laboratorio. Entre los métodos de radiación tenemos las radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones UV. Se utilizan más que todo también lámparas, también las hay de vapor, como las de mercurio. Para hacer extracción del material genético en el laboratorio se utilizan unas cabinas de bioseguridad. Esas cabinas en la parte superior tienen dispuesta esta lámpara de mercurio. Lo que hacemos es entonces todo el material que vamos a utilizar para nuestro cultivo lo metemos dentro de la cabina, la cerramos y prendemos esa lámpara UV para garantizar que por medio de la radiación desintegre todas las ADNasas o RNasas que puedan tener esos materiales al contacto de las manos o en el ambiente. Entonces, ese tipo de radiaciones también la utilizamos, pero no en el laboratorio de microbiología porque no trabajamos con estas cámaras. Y hay otro tipo de radiación que son las ionizantes, que ya evite rayos gamma, es una luz más peligrosa y tienen unos requerimientos especiales. También se pueden utilizar isótopos radiactivos como el cobalto, el cesio, incluso vienen radiaciones que combinan los dos. Y todo eso es para ya desactivar
material genético, si no queremos que se nos contamine una muestra con el material genético de otra, utilizamos este tipo de radiación. Y los métodos químicos que son para desinfectar, tenemos que son de diferentes tipos de acción. Los que van a sufrir o van a tener contacto con lesión de membranas celulares, los llamamos detergentes. Los detergentes van a destruir las membranas celulares de la bacteria y por ende pues las van a eliminar. También hay otros que se utilizan para desnaturalización de las proteínas, como el alcohol, para modificación de los grupos funcionales de las proteínas, como lo hace el agua oxigenada, y otros que pueden causar daño en los ácidos nucleicos. Entonces existen diferentes tipos de desinfectantes. Los que lesionan las membranas, tenemos el hipoclorito, que es el detergente más utilizado, y es para utilizarlo en superficies. Se va a actuar contra los biofilms que crecen en los mesones, en las sillas, si queremos desinfectar el celular. El alcohol, el agua oxigenada y los geles se les llama, no son ya desinfectantes, sino antisépticos, y se utilizan en tejidos vivos. No los podemos echar en las manos, lo podemos usar en cualquier persona del cuerpo, y él va a tratar de arrastrar los microorganismos que no son propios pues, de nuestra microbiota, o de esa zona donde estemos limpiando. Aquí les dejo las referencias. Todo lo tomé de una página en internet, porque usualmente esto lo hacemos en el laboratorio, allá es donde ustedes mismos tienen contacto con todos los materiales y los instrumentos para realizar la práctica. Estas diapositivas las tienen en Canvas. Recuerden que tienen hasta la 1 ¿para qué? Para subir el taller. Y entonces vamos a tomar un pequeño espacio para socializar el quiz de la clase pasada. Yo ayer les estaba comentando que los quizzes son por bancos de preguntas, entonces yo voy a ir leyendo las preguntas con sus respuestas. No sé cuál le salió a cada quien, el orden también cambia, porque eso es pues un banco y son aleatorios. Todos van a tener diferentes preguntas en diferentes posiciones, y pues si coinciden unas con otras, pues sí, también se puede dar, pero no estamos muy seguros, por eso cada uno tiene que ser responsable de estudiar su material de estudio. Esto es un nuevo sistema que se implementó, se mejoró en Canva para pues, evitar copias, para evitar fraudes. Saben que a veces somos maliciosos, entonces por pereza estudiar, buscamos los medios más fáciles. Entonces, esta es una manera de controlar eso. Así que yo voy a leer la pregunta y la respuesta en el orden como las ingresé al banco de preguntas. Ustedes deberán acordarse o relacionar si respondieron bien o respondieron mal. Entonces, ya voy a ir a hacer eso para darles espacio para que hagan la actividad. Entonces, por favor, por medio de mensajitos, indíquenme si les quedó claro, si tuvieron dificultades, si me están escuchando. Buenos días, profe. Acabo de entrar a la clase. Buenos días. De la luz. Bueno, entonces usted sabe que la clase queda grabada. Igual las diapositivas están en Canvas. Yo no me salgo mucho de la temática, si le adiciono una o dos cositas que recuerdo en el momento, pero trato de que en las diapositivas escribirles todo lo esencial, todo lo que me interesa que aprendan. Entonces ahí tiene las herramientas. Bueno, entonces voy a empezar a socializar las preguntas del quiz en el orden que yo las tengo acá. No sé cómo les salió a ustedes ni cuáles les salieron, porque son muchas preguntas para que ustedes después, el sistema les va a generar 4 solamente
pero son varias preguntas. Entonces, una de esas decía, en el laboratorio de nivel 1 está permitido procesar A, bacterias benéficas, B, virus, C, bacterias patógenas, D, ninguna de las anteriores. Como es de nivel 1, se trabaja con bacterias benéficas o también aquellas bacterias que se pueden tornar patógenas, pero que no son intrínsecamente patógenas. Entonces, no es para virus, no es para bacterias patógenas, y obvio que no era ninguna de las anteriores porque sí se pueden cultivar, y de hecho lo hacemos, bacterias benéficas que no representan ningún riesgo para nuestra salud. Otra pregunta decía, en un laboratorio nivel 4, no puedo procesar microorganismos potencialmente tóxicos. ¿Es verdadero o es falso? Esa respuesta era falsa, porque ya en el nivel 4 pues tiene todas las condiciones y cumple con todos los estándares que se requieren para poder procesar ese tipo de microorganismos. Otra pregunta decía, para esterilizar un cultivo contaminado, con agentes resistentes como esporas, debo A, usar autoclaves, B, usar hornos, C, A y B son correctas, y D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta era la autoclave, que es el que me permite a mí esterilizar o desactivar esas formas resistentes del cultivo, porque ya está contaminado con estas esporas, con presiones más altas que la atmosférica, como les indiqué hoy, y a unas temperaturas elevadas. Otra pregunta decía, para llevar a cabo procedimientos en los laboratorios de investigación de agentes patógenos, debo cumplir con lo siguiente. A, normas de bioseguridad. B, normas ICONTEC. C, normas de seguridad, niveles de bioseguridad y barreras de protección. Y C, protocolos de bioseguridad. Perdón, D, protocolos de bioseguridad. La respuesta correcta era la C, debo cumplir con unas normas de bioseguridad, que mi laboratorio cumpla con el nivel de bioseguridad adecuado y utilizar esas barreras de protección que son bata, gorro, guantes, gafas, etc. Otra pregunta decía, el microscopio me permite ver microorganismos como los virus. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Por medio de un microscopio no puedo ver virus porque debido a su pequeño tamaño necesito de coloraciones especiales, ya sean fluorescentes o microscopios electrónicos que tienen otras características y otras condiciones. Debo tener condiciones para cultivarlos y para poder tinturar, para poder observar. Entonces esa pregunta era falsa. Por acá. Otra pregunta, para descartar los residuos de un cultivo bacteriano, ¿debo refrigerar la muestra antes de descartarla? No. ¿Centrifugar la muestra antes de descartarla? No. ¿Esterilizar la muestra antes de descartarla? Sí. ¿Ninguna de las anteriores? No. Otra pregunta de ese banco es, para realizar un cultivo líquido, empleo el siguiente recipiente. Para realizar un cultivo líquido, empleo el siguiente recipiente. ¿Un matraz? No. ¿Un beaker? No. ¿Una probeta? No. ¿Un tubo de ensayo? Sí. Y acá todavía hay más preguntas. Otra pregunta que les pudo haber salido fue, siempre que observe una muestra al microscopio con 100X, el objetivo, ¿debo colocar el cubreobjeto? ¿Verdadero o falso? Eso es
verdadero. Coloco el cubreobjeto y encima del cubreobjeto voy a colocar el aceite de inmersión para poder observar. Si no coloco el cubreobjeto y agrego directamente el aceite de inmersión, puede interferir con lo que quiero observar. Entonces, por eso se recomienda siempre colocar el cubreobjeto. En microbiología, porque para otras materias o para otras observaciones, si tienen una placa ya fijada, que ya esas láminas las venden preparadas, se le puede colocar ahí directamente el aceite de inmersión, y como eso es una muestra muerta, no es una muestra viva, puede utilizar el aceite de inmersión directamente. Entonces eso era verdadero. Otra pregunta que les pudo haber salido fue: para evaluar la susceptibilidad de una bacteria a un antibiótico necesito cultivo de bacterias, antibiótico y microscopio. Sí, pero me faltan instrumentos. Cultivo puro de bacterias, sensitisco y mechero. Sí, pero también me hacen falta otras cosas. La más completa entonces era la C, que dice cultivo de bacterias, sensidiscos, dispensadores, un mechero y una incubadora, para poder entonces evaluar esa susceptibilidad ante un antibiótico. ¿No hay más preguntas? Sí, por acá hay otra, la última. Para garantizar el crecimiento de bacterias aerobias, necesito de A, una jarra de anaerobiosis. No, porque son bacterias aerobias que crecen en presencia de oxígeno. La jarra de anaerobiosis es para bacterias anaerobias. Una centrífuga, no. Una incubadora, sí. Un baño térmico, no. Entonces la respuesta ahí era incubadora. Espero que pues hayan resuelto las dudas, que se puedan acordar de qué preguntas les salieron y cómo las respondieron. Entonces ya saben que si empiezan entre ustedes a socializar después de hacer el quiz, no es que la 1 era la B, la 2 era la A, y no les da y no les concuerda. Y si se preguntan, pero ¿por qué? Si yo sé que era la A y por qué a ti te dio la B, es porque existen diferentes preguntas y los quizzes son aleatorios. Entonces, muchachos, por favor, el plazo para la actividad es hasta la 1, no puedo extender más el horario. Siempre que trabajamos en el aula, en la universidad, ustedes perfectamente les alcanza el tiempo, que ni siquiera se demoran 1 hora haciéndolo, como quieren ir rápido, ahí sí lo hacen bien rápido. Entonces está comprobado que el tiempo es suficiente, así que debe alcanzar. Quien no me presento, quien no suba la actividad, pues tendrá un 0 en esta actividad. Así que por favor, colaboren, que son un equipo. Si mi compañero que le tocó hacerlo, porque ustedes son así, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, no puede, porque tiene el internet con fallas, porque está lento, no tiene luz, apóyense en sus compañeros, el que pueda, por favor, lo hace. Si todos pueden, perfecto, pero recuerden que son un equipo, trabajo en equipo. Y luego compártanselo, porque todos necesitan la información para el momento cuando tengan que estudiar. Para la próxima clase hay quiz, el quiz es cada 15 días. El quiz será de la clase que vimos hoy y de la clase que corresponda ese día. Igual, 4 preguntas, 2 de esta clase, 2 de la próxima clase. Lean la guía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los leo por medio del monitor. También pueden hacer las consultas al correo que prefieran. Mándenme una señal, así sea de humo, que no han hecho ni mu. Hoy están muy callados. No sé si estoy hablando solo. Les voy a exigir la cámara si no me escriben, para saber que están ahí.
Hola, Profe, sí, dígame. buenos días. Buen Profe, día. lo que pasa es que esto se lo comento a todas las clases. Yo soy estudiante de enfermería y Todavía estamos no lo he haciendo, solucionado. no los han solucionado. Lo que nos dijo la jefe fue que entráramos al código o a la clase de enfermería mientras nos solucionaban el problema, mientras ampliaban los cupos. Y nosotros estamos entrando a la clase de, pues, con el profesor que le da enfermería, tanto laboratorio como la teoría, y estamos realizando Ajá, las actividades con él. Entonces, en ajá. lo personal, yo me conecté hoy para, pues, para decirle eso, porque no O- le he dado de baja la materia porque estoy a la espera de que pues, nos pasen los otros códigos. ok, perfecto. Si su otro profesor pues ya le está tomando la asistencia y el registro de las actividades, pues me parece perfecto y ojalá y le solucionen rápido. No, pues si quiere entrar, entre para que escuche. Igual el conocimiento nunca es de más. Yo no tengo ningún problema. Ok, profe. Lo otro es que para preguntarle cómo hacemos para que usted las notas que nos ha tomado se las envíe a él. Usted sí tiene la plataforma activa, ¿cierto? Sí, me la activaron este sábado que pasó, porque Y la hizo el tenía quiz. desactivada. No, el quiz no lo pude hacer porque, como le digo, la plataforma me la activaron fue este fin de semana. O sea que usted me está hablando es de la solución de los laboratorios, los talleres. Sí, señora. Ah, bueno, hable con su profesor y si él no le deja actividad, porque a veces el docente le la manda que lo haga, si usted lo tiene hecho, que son los mismos, se los paso, o si él acepta, yo le paso la nota que tiene acá y con mucho gusto se la doy Porque a él. Porque él nos dijo que no, pues que no había problema, que si ya teníamos la nota con usted, él no le veía problema, pues él no validaba la nota. Bueno, que oficialmente él me tiene que pues mandar un correo y pidiéndome pues que les mande yo la nota a él, porque no se la puedo mandar por medio de usted. Entonces Ah, dígale al ok. profe que me escriba un correíto para que quede pues la evidencia, el correo institucional, y yo le paso las notas por medio del correo. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer en el manual? Ustedes saben que dice, les comparto para que lo vean. Aquí en el manual es la práctica del día de hoy, esterilización y desinfección. Tienen unos conceptos para que complementen con las diapositivas. Preparación de medios de cultivo según el estado físico, que los hay sólidos, semisólidos y líquidos, la composición, definidos y complejos, que les mostré las imágenes, según la utilización, básicos comunes, enriquecidos, selectivos, diferenciales, de transporte, bioquímicos. Les explica el procedimiento que ustedes deberían haber hecho en el laboratorio si pues estuviéramos en el laboratorio. Y tienen este cuadro que es el postlaboratorio. Aquí les indica los medios de cultivo: agar nutritivo, agar sangre, BHI, McConkey, TCI, LIA y MB. ¿Qué van a hacer? Van a buscar en internet pues este tipo de medios y van a clasificarlos según el estado físico, si viene líquido, si viene sólido, según la composición y según la utilización que se le dé. Luego acá me van a escribir todos los ingredientes, por decirlo así, que componen este medio. Todo lo que trae, si trae almidón, glucosa, azúcares, proteínas, etcétera, todo lo que traiga lo escriben acá. Y aquí microorganismos, ¿qué microorganismos crecen en este tipo de medio? Puede Así lo van a hacer repetir, cada uno. que no se le entiende nada. Ok, aquí tienen este cuadro que les da diferentes tipos de medios. Ustedes van a completar la información, van aquí a escribir qué tipo de medio es según el estado.
si al comprarlo viene líquido o viene sólido, para qué se utiliza y cuál es la composición. Según lo que les nombra acá. Composición, ¿es definido o es complejo? Si es complejo, es porque tiene una cantidad limitada de sustancias que no se pueden reconocer o Doctora, extraer. disculpe, ¿puede repetir lo de composición del medio? La composición van a decir si son definidos o son complejos. Definidos es que están solo hechos por sustancias exactas, como les había dicho, de papa y de yuca, listo. Pero si son complejos son los que traen sustancias químicas que son inexactas, que no se pueden conocer. Nosotros no los podemos conocer a menos que le hagamos una destilación y un proceso químico para saber cuáles son esos componentes. Entonces, en composición van a decir si son definidos o si son complejos. Por ejemplo, este caldo trae cerebro y corazón. Si no trae más nada, entonces, ¿qué tipo de composición creen ustedes que es? Definido. Pero si trae otras sustancias que no reconocemos químicamente porque son complejas, será complejo. Según la utilización van a decir si es un medio básico, si es un enriquecido, si es un selectivo, si es diferencial, si es de transporte, según lo que lean acá y los ejemplos que le den. Aquí van a escribir todos los ingredientes que trae el medio. Si trae agua, si trae glucosa, si trae carbohidratos, si trae hidrógeno, nitrógeno, etcétera, todo lo que traiga lo escriben aquí. ¿Y qué microorganismos crecen en ese tipo de agar? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Ok, entonces, manos a la obra que hasta la 1 tienen plazo. Aquí me quedo hasta la 1, estaré aquí en la plataforma. Cualquier cosa me escriben al chat, los leo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Si no, pues bueno, les agradezco el asistencia.